Hola, muy buenas tardes y bienvenidos, bienvenidas a todos y a todas a esta segunda mesa de nuestra jornada virtual de salud mental y seguridad social. En esta ocasión vamos a tener la discusión sobre distintos modelos de atención a la salud mental. Para ello nos acompañan tres destacadas especialistas en la materia. La doctora Ana Hitley, la doctora Shoshana Berenson y la doctora Nadia Perkovich, de Argentina, de la Facultad de Psicología también de la UNAM, y en el caso de Ana Hitley es investigadora de la Conferencia Interamericana. Para empezar, el día de hoy tuvimos la presentación del libro Melancolía y Depresión de Estela Rosselló y ahora vamos a tener esta segunda mesa como ya les comentaba. La dinámica de la mesa va a ser la siguiente, ya lo saben, lo que nos han acompañado en otras presentaciones, va una de las presentadoras, participará alrededor de 20 minutos, después le seguirá otra presentadora y después la otra, y después abriremos a rondas de preguntas y respuestas. Antes de comenzar, quiero agradecerles a nuestras panelistas por estar el día de hoy con nosotros en este evento internacional que tenemos para hablar el tema de la salud mental. Como comentó nuestro secretario general durante la bienvenida, es para nosotros indispensable pensar el tema de la salud mental desde una concepción pública del bienestar y que ayude realmente a que las personas puedan vivir de mejor forma, que puedan ser felices y más ahora a la luz de la pandemia, ¿no? También comentábamos que ahora pasamos a pensar un poco antes del COVID y ahora después del COVID, un poco nuestros tiempos, ¿no? Sin más, vamos a comenzar con la doctora Ana Hitley y les agradezco nuevamente a nuestros panelistas y a todos los que están con nosotros en esta sesión. La doctora Ana Hitley es licenciada en etnología por la Escuela Nacional de Antropología e Historia, es maestra en antropología psicológica por la London School of Economics y es doctora en psicología por la Universidad Nacional Autónoma de México. Se ha dedicado a la investigación en temas de pobreza, desigualdad y bienestar psicológico y soledad. Adelante, por favor, doctora Hitley, con su participación. Hola Hugo, gracias por la presentación, gracias a Shoshana y a Nadia que comparten esta mesa conmigo hoy para hablar de un tema que nos ha preocupado recientemente, pero también a lo largo de mi trayectoria como investigadora es un tema que ha estado presente en mis investigaciones. Y hoy voy a hablarles sobre un estudio que desarrollamos en la Conferencia Interamericana durante este año y que revisa el estado de los sistemas de atención a la salud mental en la región latinoamericana. Esta investigación tiene, como antecedentes, en primera instancia, el debate que ha cobrado relevancia recientemente sobre la manera en que concebimos el bienestar. Tradicionalmente se había pensado en un bienestar primordialmente económico, con algunos aderezos de tipo psicológico, incluso físico, de salud física, pero en el que predominaba la faceta económica. Y sin embargo, estudios recientes y avances en investigaciones nos han llevado a pensar más bien en una concepción del bienestar muchísimo más integral, donde interactúan facetas psicológicas, económicas, físicas, sociales, para conformar un estado de bienestar muchísimo más complejo, pero que se ajusta mejor a la cotidianidad de las personas, como viven realmente en la actualidad. Y obviamente la segunda vertiente del contexto en el que se inscribe esta investigación es el COVID-19, los efectos que ha tenido tanto la pandemia como las cuarentenas, que han puesto de relieve, nos han hecho notar la importancia que tiene el entorno y las circunstancias a las que nos enfrentamos en las condiciones de bienestar mental de la población. El objetivo de este estudio era, en primera instancia, analizar la situación de la atención a la salud mental
y buscábamos posicionar y clarificar el tema entre los funcionarios y la sociedad civil, porque este tema que empieza a ser más cotidiano en las conversaciones y en los debates, quizá no está tan claramente o tan profundamente comprendido como pueden estar otros temas que llevan más tiempo en las agendas. Y al mismo tiempo ofrecer algunas recomendaciones generales para la mejora de los sistemas de salud mental a partir de la revisión que hicimos de la manera en que se han implementado algunos cambios en algunos países del continente. Las ideas centrales que me gustaría poner sobre la mesa y que orientaron a este estudio fueron dos. En primera instancia, que la salud mental no es un asunto individual, sino que es un asunto social, aunque obviamente el objetivo debe ser el bienestar de cada persona y normalmente trabajamos con individuos, tanto en términos terapéuticos como en términos de enfoques de política pública. El bienestar de cada una de las personas es en realidad el producto de la interacción de diferentes factores como las características individuales, las circunstancias a las que se enfrentan, sus interacciones sociales, entre muchas otras. Y la segunda idea que me parece muy importante aclarar desde un inicio es que en esta investigación concebimos a la salud mental como mucho más que la presencia o ausencia de un trastorno mental, neurológico o por abuso de sustancias. Y esto implica que su atención requiere un enfoque mucho más amplio que el digamos, tradicional, que el exclusivamente psiquiátrico. Y retomamos un modelo que se ha denominado el modelo de dos continuos, que básicamente distingue entre un eje que caracteriza la presencia o ausencia de trastornos diagnosticables, con otro eje que caracteriza la presencia o ausencia de bienestar. Entonces, estaríamos aspirando a que toda la población se encuentre en el extremo superior derecho de este cuadrante que se forma con la intersección de las dos facetas, porque eso implica que no existen trastornos y que existe un buen nivel de bienestar. Una manera de entender esta concepción o este modelo de dos continuos es pensar en un caso más concreto. Por ejemplo, la soledad. Cuando todos nos hemos sentido solos, todos hemos pasado por momentos de soledad en nuestra vida, y la soledad no constituye un trastorno, no es un problema en sí mismo que necesite ser tratado clínicamente, pero sí implica una pérdida de bienestar. Es decir, una persona que se siente sola considera esto como una situación que lo afecta negativamente. Y si esta situación de soledad se sostiene en el tiempo, aunque es parte natural y usual de la vida cotidiana de todas las personas, sí es cierto que de sostenerse en el tiempo y no llegar a resolverse de manera adecuada, afecta tanto a la vida psicológica como a la salud física de las personas. Entonces, la soledad puede incluso derivar en cambios en la cognición social. Quienes se sienten crónicamente solos se vuelven hipervigilantes de las conductas adversas en su entorno, perciben a su entorno social como más amenazante. Y también influye en la salud física, por ejemplo, puede incrementar la respuesta inflamatoria del cuerpo, se relaciona con una menor respuesta inmune. Es decir, es importante entender que la ausencia de trastornos no necesariamente implica una presencia de un estado óptimo de bienestar que, aunque no se considere un problema de enfermedad mental, sí necesita de las condiciones para que los individuos logren resolver esos estados de malestar de la mejor manera posible, ya sea a través de recursos como información o como estrategias administrativas que les permitan atender estas situaciones, y también puede ser con el apoyo de profesionales que se dediquen a estos temas. El estudio en sí tiene, digamos, tres facetas. Un primer apartado es un análisis conceptual
que alimenta el análisis cuantitativo que hicimos de los sistemas reales a partir de informes y evaluaciones que se han publicado o de estudios previos, y finalmente un análisis comparativo de 3 países de la región que nos permite finalmente hacer una serie de recomendaciones que podrían ayudar a mejorar o a darle más elementos a la revisión de los sistemas en diferentes países del continente. Dado que tenemos a 2 expertas en el sistema mexicano y el sistema argentino, no me voy a detener mucho en la parte de la revisión de los procedimientos, de la infraestructura, de los servicios, etcétera, etcétera, sino que voy a concentrarme más en la primera parte, que se refiere a reflexionar un poco sobre las dificultades que presenta la atención a la salud mental y que nos permiten entender por qué se vuelve un problema tan complejo de resolver. No es gratuito que ningún país del mundo tenga implementado y funcionando un sistema eficiente y acabado de atención a la salud mental, principalmente si pensamos en un enfoque comunitario del que les voy a hablar un poquito más adelante. Y esto se debe a que estamos enfrentando a un problema muy complejo para el que todavía estamos encontrando respuestas, estamos alimentándonos de los avances que van ocurriendo en investigaciones y que implica que no hay respuestas simples. Si de por sí para la salud física no tenemos respuestas simples, esto es quizá un poco más patente en términos de la salud mental. Y me gustaría que reflexionemos sobre cómo el bienestar mental involucra una gran cantidad de factores. Por un lado, tenemos emociones, tenemos percepción, tenemos cognición, tenemos comportamiento. Cada uno de estos factores se influyen mutuamente, se retroalimentan, y un estado de bienestar implica a todas estas dimensiones. La salud mental también involucra diferentes factores como el funcionamiento del cerebro, pensemos quizá en una demencia o en un Alzheimer, involucra equilibrios químicos y eléctricos dentro del cerebro, quizá un ejemplo puede ser la depresión o la epilepsia. También involucra la interacción entre el cerebro, la mente y el cuerpo, como puede ilustrar quizá el síndrome de Tourette. Y finalmente la interacción entre la mente y el entorno, digamos, en casos de psicopatía, de autismo, por ejemplo. Y a este panorama, que ya de por sí es muy complejo, hay que agregarle también factores que pueden desencadenar este tipo de malestares o de padecimientos, que pueden ser tanto la predisposición genética. Por ejemplo, la esquizofrenia tiene un componente genético importante que interactúa con factores del entorno, o el proceso de desarrollo en la infancia, como por ejemplo en los trastornos de apego, que son característicamente asociados al desarrollo en la infancia. Están también la influencia de las experiencias a lo largo de la vida, pensemos quizá en los trastornos de ansiedad social. Y entonces, atender la salud mental, específicamente cuando tenemos un enfoque más amplio que los trastornos diagnosticables, implica tener en cuenta todas estas facetas y dimensiones que están retroalimentándose e interactuando unas con otras en la vida cotidiana de todas las personas. Entonces, la complejidad de este fenómeno, que en realidad es un proceso continuo e implica un equilibrio muy delicado de muchísimos factores, sumado a que los avances y descubrimientos quizá que más han transformado la atención son muy recientes. Por ejemplo, la psicoterapia tiene quizás 100 años de existir, los psicofármacos tienen aproximadamente 50 años de existir, sumado al hecho de que las causas de los trastornos pueden ser internas, pero también tienen un factor social muy importante y manifestaciones culturales particulares.
y al estigma que pesa sobre sobre las personas que tienen algún malestar, que las hace retrasar la búsqueda de atención o las hace negar la existencia de un problema, etcétera, etcétera. Todo eso genera una situación de complejidad muy alta que los sistemas actuales no están preparados para enfrentar, y que ello de cierta manera nos da pistas sobre por qué estamos apenas encontrando maneras de enfrentar este problema tan complejo de mejor manera. Me gustaría que reflexionaran conmigo brevemente sobre algunos de los discusiones que planteamos en el estudio que va a estar disponible próximamente en la página de la CIS, y que tienen que ver con las características de la atención a la salud mental que identificamos como retos muy importantes a resolver en la implementación de un sistema eficiente. El primero es que hay padecimientos de salud mental o malestares que están claramente vinculados a factores que se pueden quizá corregir, quizá resolver de cierta manera, pero en los malestares más frecuentes que observamos en la población no necesariamente caen en esa categoría donde hay un patógeno claramente identificado, como podría ser un virus o una bacteria en el caso de la salud física, sino que es una interacción de diferentes factores muy cambiante, muy compleja, y que involucra a otras personas, no nada más al individuo que tiene un malestar o que tiene un padecimiento. Entonces, no es tan claro dónde hay un patógeno que podamos eliminar si pensamos, por ejemplo, en depresión o ansiedad o abuso de sustancias que tienen una influencia del entorno crucial que no puede excluirse. Entonces, no hay un patógeno que podamos retirar para que la persona mejore, porque no lo podemos sustraer de su contexto social tan fácilmente, o no podemos incidir en su contexto social tan fácilmente. O, por ejemplo, como sucede con el síndrome de estrés postraumático, no es que haya un problema en el sujeto, sino que hubo un problema en su entorno. Esa persona se vio expuesta a situaciones de trauma, de horror, de riesgo o amenaza muy, muy importantes, y eso desencadena en la persona una serie de malestares que no se originaron en él, sino que el problema ahí era precisamente el entorno, y eso es lo que habría que corregir, o en todo caso prevenir que las personas se expongan a ese tipo de contextos si queremos prevenir un trastorno como el síndrome de estrés postraumático, ¿no? En segunda instancia está el tema de las enfermedades como problemas universales o como problemas característicamente culturales. Por ejemplo, la literatura ha documentado la existencia de ciertas enfermedades mentales que se presentan en determinadas culturas y en otras no, o cuyos síntomas varían, o cuya prevalencia varía de una cultura a otra. Y esto nos hace pensar en la importancia de ajustar los diagnósticos, ajustar los tratamientos, las maneras de enfrentar este tipo de problemáticas al contexto en el que nos encontremos. La respuesta no está necesariamente en el diagnóstico de los síntomas del individuo, sino en los síntomas del entorno, es decir, tener un tratamiento, un sistema de servicios comunitarios tendría esa lógica en la que vemos más allá de la persona y nos preocupamos por entender lo que está sucediendo en su contexto social. Abundaré un poquito más sobre este punto adelante en unos minutitos. Y mientras, el tercer punto en el que me gustaría detenernos a reflexionar un poco es el de si estamos buscando rehabilitar o estamos buscando controlar un comportamiento. Identificar un problema de salud mental históricamente se ha relacionado con los problemas de comportamiento. Y la noción de locura, por ejemplo, está claramente relacionada con esos comportamientos que se desvían de la norma, de las expectativas sociales. Esta característica tiene dos vertientes que me parecen importantes.
Una es la vertiente de la productividad y la eficiencia en un entorno estandarizado, que puede ser, por ejemplo, el entorno laboral o el entorno educativo. Entonces, si estamos esperando un nivel de productividad, de eficiencia, de ciertos comportamientos bajo ciertos estándares, entonces las personas pueden enfrentarse a la identificación de su entorno como agentes problemáticos. Por ejemplo, si pensamos en el diagnóstico de déficit de atención e hiperactividad en niños que se ven insertos en sistemas educativos que están estandarizados de cierta manera, que esperan de ellos un comportamiento específico para el que quizá no han alcanzado un grado de madurez o de desarrollo para fijar la atención de cierta manera durante cierto periodo. Entonces, podemos empezar a diagnosticar a estos niños con un trastorno de déficit de atención, cuando en realidad lo que está sucediendo es que ese entorno estandarizado le está causando un malestar o no está siendo acorde a las circunstancias de ese niño en particular. La segunda vertiente que tiene este tercer punto es lo moral o lo correcto en un entorno cultural específico. Es decir, si pensamos, por ejemplo, en aquellas épocas donde la homosexualidad se consideraba un trastorno mental, claramente ese diagnóstico tiene una carga más bien moral, de lo socialmente correcto, que una carga del bienestar del individuo. Es decir, la homosexualidad se vuelve un problema cuando la sociedad considera ese comportamiento como algo indeseable, como algo incorrecto, y no cuando la persona está teniendo un sufrimiento de algún tipo. Entonces, este tipo de reflexiones son importantes cuando estamos pensando en implementar un sistema estatal que atienda a las condiciones de las personas de maneras más o menos homogéneas o que implican cierta estandarización. Y finalmente, otro punto que me parece muy importante es el de sentirnos bien o sentirnos mal. ¿Qué implicaciones tiene? ¿A costa de qué nos estamos sintiendo bien o sintiendo mal? Muchos malestares en la actualidad se asocian con o están determinados por las circunstancias sociales y culturales. Y en esos casos en los que sucede así, las personas en interacción con ese entorno pueden sufrir consecuencias debido a la organización social en la que están participando. Y entonces eso nos hace reflexionar sobre si es deseable sostener una estructura social que se alimenta del bienestar psicoafectivo de las personas, de muchos de sus miembros, y si es deseable sentirnos bien o aspirar a sentirnos bien y ser socialmente funcionales a costa de tratamientos psicoterapéuticos o farmacológicos para seguir sosteniendo una estructura social que nos produce malestar. Por ejemplo, en las condiciones del mercado laboral actual, proliferan empleos que se caracterizan por ser actividades poco satisfactorias, a veces poco productivas, pero que están mejor pagadas que otras actividades muchísimo más gratificantes y más útiles en términos sociales. Pensemos, por ejemplo, en maestros, educadores o médicos, enfermeras, cuya remuneración no necesariamente es la misma y cuyas condiciones laborales no son tan buenas como las de ciertos administradores u otro tipo de profesiones. Entonces, aquí la reflexión sería más bien, queremos un mundo donde, por ejemplo, procesar documentos se recompense más o de mejor manera que cuidar, curar o alimentar a otras personas, y qué efectos tiene esto en el bienestar psicológico de, por ejemplo, una persona que tiene un trabajo en el que se siente muy gratificado, muy realizado en términos personales, pero al que tiene que renunciar porque no le alcanza la remuneración económica que recibe para vivir con él, ¿no? Entonces, bueno, todos estos factores son puntos a reflexionar cuando hablamos de la implementación de un sistema estatal de salud mental. Y todas estas reflexiones fueron gestando que no son nuevas, ya tienen mucho tiempo de estarse elaborando
en diferentes espacios y desde diferentes disciplinas, pero que han ido conformando la crítica al modelo tradicional de atención a la salud mental, que como les decía, es el modelo psiquiátrico manicomial. Particularmente, quizá a partir de 2001, que fue declarado por la Organización Mundial de la Salud como el año de la salud mental, y a partir de donde se empezaron a impulsar procesos de reforma a los sistemas que en ese momento eran vigentes de salud mental, para hacer cambios en estos modelos tradicionales que nos acercaran más a lo que actualmente se denomina el modelo comunitario. Estas críticas al modelo tradicional tenían que ver con la manera en la que se desarrollaba los sistemas, la atención a la salud mental en los sistemas públicos o incluso privados, donde había internamientos involuntarios, es decir, las personas quedaban recluidas en hospitales psiquiátricos no necesariamente bajo su control o con su voluntad, donde existían las condiciones para que ocurrieran abusos o violaciones a derechos humanos, y donde las posibilidades de rehabilitación quizá estaban un poco opacadas por las necesidades de controlar y mantener la guardia y custodia de estas personas, y donde no había una preocupación específicamente desarrollada por reinsertar a estas personas en su contexto local, en sus comunidades. Entonces, a partir de toda esta crítica es que cobra impulso y se empieza a delinear más claramente lo que hoy conocemos como el modelo comunitario, que me gustaría enfatizar no es exclusivamente atención en los centros de salud primarios, sino es una atención en y de la comunidad, que responda a las necesidades de la comunidad, que considere a las personas en su contexto y las haga partícipes de todas las etapas del tratamiento o del apoyo o de la reinserción, que se caracteriza por tener equipos multidisciplinarios con enfoques transdisciplinarios para ofrecer alternativas integrales mucho más complejas pero necesarias, y donde haya un énfasis muy importante por reinsertar a las personas en su contexto comunitario. A partir de toda esta reflexión, revisamos 3 implementaciones del modelo comunitario en Latinoamérica, en 3 países que tienen sistemas distintos, enfoques distintos y niveles de avance en la reforma de sus servicios de atención a la salud mental diferentes: Argentina, Chile y México. Como les decía, voy a dejar que esto no nos tome mucho tiempo a mí para cederle el espacio a Nadia y a Shoshana, que nos van a hablar en mayor detalle, pero me gustaría nada más mencionar algunos puntos que destacan. En Argentina, por ejemplo, los mecanismos legales y administrativos que tienen implementados para garantizar la protección de las personas que se involucran con los sistemas de atención a la salud mental, el variado y amplio desarrollo de recursos humanos que tienen en el país, y la implementación del modelo comunitario a nivel regional, particularmente en la provincia de Río Negro, que ha sido un referente en la atención a la salud mental en la región. En segundo lugar, Chile, que destaca por un diseño conceptual e institucional muy complejo, muy desarrollado, muy ambicioso, que ha apostado por el desarrollo de recursos humanos, particularmente en épocas recientes, y que tiene unos servicios muy diversos con un alcance rural que no se observa fácilmente en la región. Y finalmente México, que ha desarrollado lo que se denominan unidades de especialidades médicas, como dispositivos de atención comunitaria, ambulatoria principalmente, pero que de facto ha dado pie a la existencia de 2 sistemas más que paralelos, independientes, uno que depende de la Secretaría de Salud y otro que depende de las instituciones de seguridad social, donde hay mucho mayor avance en la implementación del modelo comunitario en aquellos dispositivos que dependen de la Secretaría de Salud, y las instituciones, los servicios que dependen de la seguridad social son absolutamente tradicionales y en el modelo
psiquiátrico, predominante hasta relativamente poco tiempo, pero que destaca en información y en investigación sobre el tema, particularmente con la existencia de 2 encuestas nacionales sobre salud mental. No me voy a detener en los datos, pero si quieren podemos retomarlos en las preguntas y respuestas. Y cierro nada más esta participación con las recomendaciones generales que derivaron de todo este análisis y que concluyen el estudio que estamos próximos a publicar. Son 7 puntos. El primero es que se necesita una atención de calidad y con calidez, donde es crucial que la atención y el tratamiento no incrementen el sufrimiento o el malestar de las personas que se acercan a los servicios. La primera responsabilidad de todo el personal y de todo el sistema que esté en contacto con los usuarios debe ser preservar las condiciones de bienestar en el mayor grado posible, y esto debe ser prioritario. El segundo punto es adoptar el modelo de 2 continuos, es decir, distinguir entre enfermedad o trastorno mental de bienestar y aspirar a la conjunción de la ausencia de trastornos y la presencia de bienestar. El desarrollo de equipos transdisciplinarios con abordajes mucho más complejos y que al mismo tiempo tengan una cobertura tanto física como económica para la mayor parte de la población. Además, un presupuesto etiquetado para este fin, porque todavía el presupuesto que se dedica a la salud mental es muy pequeño, aproximadamente el 2% de los recursos que se dedican a la salud van a salud mental, es decir, en la salud como conjunto amplio, la salud física recibe el 98% de la atención y la salud mental recibe el 2% de la atención, cosa que necesita modificarse urgentemente. También se necesita una normatividad actualizada con mecanismos de seguimiento, de vigilancia, de sanción, que se acorde a los acuerdos internacionales vigentes, que garantice el respeto a los derechos humanos y que oriente al manejo, a la atención que se debe brindar mediante los servicios institucionalizados, públicos o privados. También es importante generar información en salud mental que nos permita evaluar los avances, pero también diseñar mejores estrategias a partir del conocimiento de las necesidades que haya en cada uno de los contextos de los que estemos hablando. En cada país habrá características locales que es importante tener en cuenta, y eso solo es posible cuando tenemos información y cuando visibilizamos a través de la generación de información que este es un tema que necesita ser atendido y recibir muchísima más atención de la que ha recibido hasta ahora. Y finalmente, pero no menos importante, es vital desestigmatizar tanto los trastornos como el bienestar mental en general de las personas y de sus familias, de quienes los rodean, y fomentar el autocuidado y la valoración del bienestar mental. Es decir, que las personas tengan la legitimidad para anteponer esta faceta del bienestar a otro tipo de presiones cotidianas o de dinámicas que hasta ahora no han sido especialmente acordes a sus necesidades para alcanzar un estado de bienestar. Finalmente, cierro con una reflexión que habla de la importancia de considerar esto como un problema social más bien complejo, pues el bienestar mental es una tarea de todos. No me refiero a que cada uno vele por su propio bienestar mental, sino a que todos necesitamos cooperar y contribuir para que cada uno pueda conservar y recuperar la cordura, la felicidad, la salud y la paz mental. En última instancia, a todos nos beneficia estar en un entorno donde las personas se sienten bien y eso también es una ventaja en términos de otro tipo de facetas de la vida social y también de las responsabilidades del Estado. Así que
bueno, hacemos con este estudio un llamado a posicionar este tema de manera un poquito más enfática en las prioridades de las políticas públicas y en la reflexión sobre el rumbo que le queremos dar a este tema en cada uno de los países de la región. Con eso cierro. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana, por tu presentación y el esfuerzo y dedicación para el trabajo que acabas de comentar. Para los que nos preguntan en el chat, en los próximos días estará ya listo en la página de la conferencia. Es nada más, estamos esperando terminar con el proceso de edición y lo podrán descargar ahí. Bueno, a continuación le cedo la palabra a la doctora Shoshana Berenson-Gorn. Ella estudió licenciatura y maestría y doctorado en Psicología Social en la Universidad Nacional Autónoma de México. Es investigadora nivel 2 en el Sistema Nacional de Investigadores. Es investigadora titular en el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz de la Dirección de Investigaciones Epidemiológicas y Psicosociales. También es profesora en la Facultad de Psicología y de Medicina en la Universidad Nacional Autónoma de México. Realiza investigaciones dirigidas al estudio de la salud mental y las adicciones, conjugando metodologías cualitativas y cuantitativas, y cuenta con más de 65 artículos en publicaciones nacionales e internacionales. Nuevamente, muchas gracias, doctora, por su participación en este evento, y sin más, le cedo la palabra para lo que usted tenga que comentarnos el día de hoy. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, la idea es, les voy a presentar un poco de información sobre el diagnóstico del sistema de salud en México. Ahí ya, ¿me pueden decir nada más? ¿Ahí ya se ve bien la presentación? Perfecto, sí. Perfecto. Bueno, entonces, la idea de esta presentación, que creo que pues enriquece mucho lo que ya nos ha planteado Ana sobre todas las necesidades en cómo lo que tenemos que comprender para mejorar la atención de la salud mental. Creo que los datos que les voy a presentar yo ahorita, pues reflejan de manera, digamos, con información y con datos estas condiciones de las que nos hablaba Ana. La idea es presentarles un poco la información que tenemos a partir de las investigaciones que hemos hecho sobre cómo se encuentra el sistema de salud en nuestro país y algunas reflexiones que, como bien decía, nos decía al principio Hugo, pues tenemos que pensar ahora que hemos vivido esta pandemia. El trabajo está dividido en 3 grandes puntos que tienen que ver, primero, hablar de manera muy general cuáles son las características de las brechas en la atención en salud mental a las que nos enfrentamos, cómo está el sistema de salud mental en México y qué ha cambiado durante la pandemia. Entonces, muy rápidamente, seguramente estos datos ya lo conocen, pero como bien decía Ana, a partir de principios de este siglo, en el 2000-2001, hay un cambio de paradigma muy importante en la forma de entender los trastornos mentales, cuando aparecen todos estos conceptos de discapacidad, de años vividos con discapacidad o de años ajustados a la discapacidad, etcétera, que demuestran cómo las enfermedades mentales tienen un peso importante ante la discapacidad. Si bien es cierto que no tienen tanto peso en la mortalidad, la gente que tiene este tipo de problemáticas pues tiene problemas graves de discapacidad y además, como bien también ella lo decía, problemas en cuanto a su bienestar en la vida cotidiana. Entonces, en esta diapositiva podemos ver cuáles son las principales enfermedades asociadas con discapacidad y les puse en rojito los trastornos mentales que ocupan el 8º lugar, el uso de sustancias que ocupa el 16, la violencia y digamos, los accidentes donde las lesiones, porque sabemos que tanto las lesiones como las condiciones de violencia son factores de riesgo para la presencia de trastornos mentales.
En esta otra diapositiva es simplemente también para demostrarles cuál es la carga de los trastornos mentales, y aquí vemos que otra vez en los años de vida ajustados en función de la discapacidad, pero este es un nuevo análisis que se hace donde se analiza cuál es la carga de la mortalidad de los trastornos mentales más la discapacidad, y entonces el porcentaje se eleva un poquito. Aquí podemos ver que el 16% de la carga de vida ajustados en función de la discapacidad en nuestro país se deben a trastornos mentales, y bueno, vemos resultados en algunos países un poco más elevados, y en América del Sur, pues más o menos como se encuentra México. Y también sabemos que una de las enfermedades más discapacitantes son todos los trastornos depresivos. Como vamos a ver más adelante, el presupuesto asignado a la salud mental en nuestro país y la región en general, con sus excepciones, como Argentina o como Chile, que ya lo decía Ana, pues es un presupuesto muy bajo, y la carga de la enfermedad es 8 veces superior al presupuesto que se asigna para la atención a la salud mental. Otro elemento importante que tenemos que tomar en cuenta es que los trastornos mentales se presentan a lo largo de todo el ciclo vital. Entonces es importante que se les dé atención desde los primeros años, ya sea como prevención y promoción de la salud, como con atención. Por mucho tiempo se pensaba que los pequeños no sufrían de trastornos como depresión o como ansiedad, pero las diversas investigaciones nos han demostrado que sí, y que aparecen cada vez a edades más tempranas. Otro elemento fundamental que tenemos que analizar, porque el servicio de salud, digamos, y toda la política que hay actualmente va a cómo mejorar la atención para disminuir las brechas en el tratamiento. Y las brechas en el tratamiento tienen que ver con el porcentaje de personas que necesitan atención en un momento y no la están recibiendo. Y ustedes pueden ver en esta lámina que tanto los países desarrollados presentan importantes brechas en tratamiento. En estos países van del 35 al 50%, en países en desarrollo entre el 76 y el 85%, y en nuestro país pues se encuentra entre el 70 y el 67%. Lo cual, lo que estamos viendo es que solamente están recibiendo atención en países desarrollados la mitad de la gente que lo necesita, y en nuestros países de 2 personas de cada 10 que lo necesitan. Entonces, podemos ver que esta brecha en el tratamiento es muy amplia. ¿Cuáles son las causas de esta brecha en el tratamiento? Tenemos muchas causas y diferentes barreras, pero entre las principales que hemos visto es que hay un retraso en la búsqueda de atención. Las investigaciones que se han realizado en donde yo trabajo, que es el Instituto Nacional de Psiquiatría, pues nos reflejan que una persona con un trastorno depresivo puede tardar hasta 13 años entre que aparecen los primeros síntomas y busca una ayuda profesional, y en el caso de trastornos de ansiedad pueden pasar hasta 30 años. Y esto tiene que ver mucho con lo que nos planteaba Ana hace un momento en cuanto a cómo conceptualizamos la enfermedad y también qué tipo de servicio aportamos. Y esto hace que a veces no haya una comunicación, que los saberes no se conjuguen entre quien busca el tratamiento y quien lo otorga. Por otro lado, históricamente la salud mental ha estado separada de la salud en general, y esto ha hecho que se asocie con mucho estigma, con mucha discriminación, y que no se vea como una enfermedad, que se asocie con un problema de voluntad, con un problema de flojera, pero no como una enfermedad. Y como bien lo decía Ana, pues esto tiene que ver mucho, por un lado, en que no hay un espacio en el cuerpo donde lo podamos educar, en que no hay estudios de laboratorio que nos puedan decir tienes la sangre más alta, el colesterol más alto, etcétera. No hay como un elemento donde nos puedan medir la ansiedad, la depresión. Sí es cierto que ha habido avances importantes y todos los estudios de imágenes cerebrales permiten ahora ver ciertos cambios en el cerebro,
Pero estos estudios son complejos, o sea, no es como que voy y me saco sangre y ya sé cómo estoy. Y entonces, pues esto ha hecho que aumente la brecha en el tratamiento, pero también existen una serie de barreras institucionales que no permiten que la gente se acerque, las características del servicio, el que por mucho tiempo estuvieron separados de los demás servicios, y entonces ir a un hospital psiquiátrico era pues estigmatizante y sigue siendo, pero antes era mucho más. También existe un problema grave, como vamos a ver ahorita en los datos, en torno a la disponibilidad y acceso a los servicios, es decir, dónde se ubican y quiénes pueden acudir a ellos, y también percepciones sobre que los tratamientos no son efectivos. En esta misma visión de qué pasa con la salud mental y la complejidad de su atención, pues muchas veces con personas que hemos entrevistado sobre cuál es su percepción en cuanto a la eficacia de los tratamientos, plantean que pues no es como cuando yo tengo una gripe y me dan un antibiótico y el tercer día ya me siento mucho mejor, que aquí pueden pasar 20 días y no encontrar una clara mejoría. Y esto desespera mucho, cuesta a veces trabajo entenderlo y entonces pues se percibe como que no es efectivo. Y bueno, como ya lo había mencionado, el estigma y la discriminación. Y aquí es importante mencionar que este estigma no nada más es afuera del sistema de salud, sino dentro del sistema de salud. Es decir, por ejemplo, los hospitales generales, como vamos a ver, hay pocos servicios de salud mental, pues porque hay un gran estigma y un gran desconocimiento. Y muchas veces, pues, ¿cómo los vamos a atender? ¿Qué vamos a hacer con ellos? ¿Qué va a pasar si se ponen mal? Y prefieren no apoyar estos servicios. Y pues todo esto se conjuga en una falta de integración entre la salud mental y el sistema de salud en general. ¿Cómo estábamos antes de la pandemia? Una de las cosas importantes que hay que analizar cuando se analiza un sistema de salud es cómo están las políticas, leyes y planes, porque finalmente, si no contamos con estos elementos normativos, pues es mucho más complejo llevarlos a la práctica. En este sentido, los últimos estudios, y hubo un importante impulso por la OMS desde hace varios años para mejorar estas opciones, pues podemos ver que en general en todos los países y en todas las regiones de estos países y en México, pues existen políticas, leyes y programas que son acordes con los instrumentos internacionales de derechos humanos, que se revisan más o menos de forma periódica, pero el gran problema es que, aunque están a veces muy bien en estas políticas, leyes y planes, no siempre se ponen en práctica. ¿Qué otra condición tenemos? Pues que el presupuesto con el que se cuenta, como les mencionaba hace un rato, para atender las problemáticas de salud mental es limitado, pero además de estar limitado, su distribución no es la adecuada. Como también les mencionaba, hay un desequilibrio entre el porcentaje de lo que representa la carga total de la enfermedad causada por trastornos mentales y el presupuesto que es asignado. En México, aproximadamente el 2% de todo el gasto que se da en salud se va hacia la atención en salud mental. Sin embargo, la mayoría de estos recursos se ocupan en hospitales psiquiátricos, hospitales del tercer nivel, y entonces queda muy poco presupuesto para la atención comunitaria, de la que nos hablaba Ana, o para la atención hacia la promoción y la prevención de la salud mental. Y esto pues tiene que ver con este rezago histórico que les comentaba, porque realmente ahí está la atención. O sea, si mañana nosotros nos pusiéramos muy radicales y cerráramos los hospitales psiquiátricos en México, no habría atención a la salud mental. Esa es nuestra realidad. Si no se otorga ahí, no hay atención. Ahorita van a ver los datos. Y entonces la apuesta que tiene el nuevo gobierno es ir matizando, ir cambiando paulatinamente estos servicios de tal manera que fortalezcamos el primer nivel. Como les mencionaba hace un momento, pues el eje de atención en nuestro país está en la salud mental.
Esta es una investigación que hicimos sobre los servicios de salud mental en México. Ya tiene algunos años, pero bueno, no hemos contado con presupuesto para actualizarla. No creo que haya cambiado demasiado, pero aquí podemos ver que tanto la atención, esperaríamos que la hospitalización sí se diera más en estos hospitales especializados de tercer nivel, que conocemos como hospitales psiquiátricos. Sin embargo, también el servicio ambulatorio se da principalmente en estos hospitales, como pueden ver en estos datos. ¿Cómo está la disponibilidad de los servicios de salud mental en México? Si bien podemos observar en esta gráfica donde se compara cómo se encuentran los hospitales psiquiátricos, los servicios en atención primaria, los servicios en primer nivel y los servicios en hospitales generales, si vemos que ha habido un avance importante en los centros de atención de primer nivel o en la atención primaria, que no es lo mismo, pero esa es otra discusión. Si vemos que sí ha habido un aumento importante, no podemos decir que ha cambiado la atención a este nivel. Se han contratado más personas, se ha hecho un esfuerzo porque haya más gente trabajando en estos niveles, pero la gente sigue acudiendo al tercer nivel. Ahí es donde realmente cree que puede encontrar la solución. Y además, pues los servicios en primer nivel de atención no están homogeneizados, no siempre hay en todos los niveles, no en todos hay psiquiatras, no en todos se pueden conseguir medicamentos, etcétera. Y entonces esto hace pues que no se vea como una opción. Y nuevamente aquí les reitero cómo podemos ver que los servicios de salud mental en hospitales generales pues no se han ampliado, no hay mayor a lo largo de los años. ¿Qué otro elemento importante tenemos que analizar? Las barreras geográficas asociadas con estos servicios. Si bien no contamos con servicios suficientes, también es cierto que la mayoría de estos servicios están ubicados en las grandes ciudades. La mayoría de los psiquiatras que hay en México se encuentran en 3 grandes ciudades, que son México, Guadalajara y Monterrey. Y hay varios estados que tienen 1 o 2 psiquiatras, hay algunos que no tienen pseudopsiquiatras, por ejemplo, y esto hace que haya una clara desigualdad en el acceso a los servicios. Pero no solo pensemos en estados y en ciudades donde se ubican, sino que en las mismas poblaciones, dependiendo de unos donde se encuentre localizado, pues puede ser aún menos accesible, por ejemplo, si yo vivo en la Sierra de Puebla, que si vivo en la ciudad de Puebla. Entonces, esto hace una clara desigualdad en el acceso de servicios de la población. Por otro lado, como les mencionaba, también los recursos humanos son insuficientes. Ustedes saben que México está catalogado como un país de ingreso medio alto. Yo no estoy muy segura que así sea, pero bueno, el Banco Mundial y todas estas grandes instituciones que hacen esos análisis lo ponen dentro de los países de ingreso medio alto, y podemos ver en esta gráfica que incluso en algunos recursos humanos está por debajo de lo que reportan algunos países de ingresos bajos o medios de nuestra misma región. Otro problema importante que ya también les mencionaba es que la salud mental en el primer nivel de atención no está realmente consolidada. Es la apuesta que tiene este gobierno, que esperemos que lo logre, porque realmente ahí tendrían que atenderse la mayoría de los trastornos mentales, y todo el trabajo de promoción y atención tendría que hacerse a nivel comunitario. Es decir, apostarle más a cómo nos mantenemos sanos que a cómo nos curamos. Ese sería como un modelo ideal en la salud mental. Y lo que aquí nada más quiero reflejarles un poco es que al preguntar en los servicios de primer nivel de atención, en lo que conocemos como los centros de salud, cuántos de ellos contaban en nuestro país con protocolos de atención y de evaluación para algún problema de salud mental, o que hacían una referencia por lo menos una vez al mes a un especialista en salud mental, fuera psicólogo o psiquiatra, solo el 30% de los centros del país nos informó que esto lo hacían,
y menos del 15% había recibido alguna actualización en estos temas, ya fueran médicos, enfermeras, trabajadoras sociales o incluso psicólogos que estuvieran en los centros, no habían recibido alguna capacitación en estos temas. Y otro elemento importante que también les mencionaba era cuántos de ellos contaban con disponibilidad por lo menos de un medicamento psicotrópico para las categorías de las enfermedades más comunes psiquiátricas. Y esto lo observamos en el 21, entre el 21 y el 50% de los centros de primer nivel de nuestro país. Otro factor importante que también desde hace muchos años se plantea a nivel internacional y las grandes organizaciones mundiales es la vinculación con la sociedad civil. Desde hace muchos años se plantea que los enfermos, los usuarios de servicios, sus familiares y la población en general tiene que estar vinculada no solo en cómo se da la atención, sino en la construcción de las normas y las políticas públicas. Y la verdad es que en nuestro país hay poca información sistematizada sobre cómo está esta vinculación. Con las pocas asociaciones y organizaciones que pudimos acercarnos, nos plantearon que solo menos del 20% de ellas interactuaban de manera regular con algún servicio de salud mental sin importar el nivel, y también un 20% había participado en algún parlamento o en alguna discusión para la formalización y implementación de políticas públicas en torno a la salud mental. Y también nos planteaban que había poco vinculación entre las organizaciones y las instituciones sociales y las de salud, pues porque sabemos que la salud mental está relacionada con una serie de condiciones y con una serie de determinantes sociales que si no se trabajan de manera conjunta, pues es difícil mejorar la atención de la salud mental, y que había escasos programas, ¿no?, donde se relacionara esto, como por ejemplo facilidades para que gentes con problemas graves de salud mental pudieran trabajar, o ciertas prestaciones como hay en otros lugares como viviendas protegidas para este tipo de población, etcétera. Entonces, ¿cómo nos encontrábamos antes de la pandemia? Pues tenemos un sistema de salud segmentado y no había una autoridad que conjugara toda la atención de la salud mental en nuestro país. Se encontraba muy segmentado y falta de gobernanza, una seguridad social basada en el empleo, y esto hacía que la gente que no tenía algún empleo no contara con este seguro, y bueno, se creó el Seguro Popular, que por lo menos en la atención a la salud mental, pues tuvo alcances nulos. Un elemento importante es que la enfermedad mental nunca ha sido vista como prioritaria, y mientras no se vea como prioritaria en el sistema, pues no aumenta el presupuesto que se le otorga, no se exige la atención en los diversos niveles, etcétera, y pues esto obviamente repercute en la brecha. Tampoco ha sido equitativo el recurso asignado a la salud mental que el que se otorga para otras enfermedades, y esto tiene que ver mucho con lo que les mencionaba, con este paradigma de a quién le doy, por lo que se está muriendo la gente o por lo que se discapacita. Y entonces este rezago histórico pues no ha permitido que haya una distribución más equitativa. Notamos que hay un aumento de médicos y psicólogos en los servicios del primer nivel, pero no se ha reflejado todavía en que la atención se dé en este lugar. Lo mismo vemos con el aumento en el número de psiquiatras, pero como les mencionaba, estos se ubican en 3 grandes ciudades, y este es solo un ejemplo para que vean cómo en la Ciudad de México hay 20.7 psiquiatras por cada 100,000 habitantes, mientras que Chiapas no llega ni a un psiquiatra por cada 100,000 habitantes. Y en los hospitales generales, pues no aparece la atención casi de la salud mental. ¿Qué ha cambiado con la pandemia? ¿Qué hemos visto? También se han hecho diversas investigaciones, y lo que hemos visto es que, bueno,
como lo ha demostrado mucha información, es que las enfermedades mentales estaban aumentando antes de la pandemia, pero a partir de ella aumentaron de manera importante y creemos que, bueno, esto va a seguir creciendo y todavía no se tiene el alcance. En muchos lugares se habla que la salud mental va a ser la segunda gran pandemia y pues la verdad es que no estábamos preparados para ello. ¿Qué ha pasado? A lo que ya teníamos, pues se han agregado condiciones que aumentan las probabilidades de que presenten trastornos mentales, como la gente que ha vivido con el virus, duelos no resueltos, distribución de responsabilidades y sobrecarga de trabajo. Aquí es muy interesante que las condiciones que se han tenido que vivir a partir de la presencia del COVID-19 han evidenciado cómo las mujeres siguen teniendo una sobrecarga de trabajo y mayores responsabilidades que los hombres. Y en una investigación que me invitaron a participar, por ejemplo, se estudiaron a mamás que son doctoras y que además tienen hijos pequeños y pues ahí se evidencia muy claramente esta condición. Hemos visto también claros aumentos en la violencia doméstica, en el abuso de niños y adolescentes, un mayor consumo de sustancias, problemas para cumplir las acciones de sana distancia, y eso produce estrés y enojo entre las poblaciones, pues lo que ustedes ya saben que produce el confinamiento, estar encerrados, la desconfianza y la duda sobre lo que va a pasar, la pobreza, el desempleo y todas las condiciones económicas que se han asociado con la presencia del COVID, y pues mucho miedo, mucho enojo, mucha preocupación y muchas sensaciones que claramente no sabemos qué son, pero que nos hacen sentir mal, que serían como todos estos malestares emocionales. Entonces, ante este panorama, lo que ha permitido un poco es pensar cómo tenemos que reconstruir los servicios y cómo tenemos que pensar, aunado a lo que ya teníamos como deuda pendiente en la atención de la salud mental, pues cómo tenemos que pensar en intervenciones que den respuestas a estas necesidades que estamos viviendo. Y bueno, aquí se ve como una pequeña escalera de cómo podríamos ir pensando en las intervenciones de acuerdo a la gravedad de las sensaciones que tenemos, porque eso es cierto, no todos vivimos igual estas condiciones nuevas con el COVID-19, ni todos necesitamos los mismos tratamientos. Habrá gente que tenga estrés o ansiedad, que es natural cuando se viven situaciones como las que vivimos, pero que con ciertas intervenciones empáticas podría mejorar mucho. Mientras que habrá gente que tiene condiciones ya antecedentes que se verán agravadas con lo que ahora estamos viviendo y pues necesitarán un tratamiento mucho más especializado. Un poco lo que quiero demostrarles aquí es que lo que ya se había planteado en cuanto a una atención escalonada en este sentido es darle a cada quien lo que va necesitando, pues vamos a tenerlo que pensar ahora con mucho más agudeza ante la presencia del COVID-19. Y tenemos que pensar también en lo que puede pasar a largo plazo, como el estrés postraumático, por ejemplo, de las personas que tuvieron que estar entubadas o de aquellas que se ha muerto gente que ni siquiera lograron tener un duelo, un entierro, etc. Entonces, este modelo tendríamos que pensarlo ahora agudizado con estas problemáticas. ¿Cuál es la propuesta que desde hace muchos años se ha hecho, que yo les planteaba ahorita? Pues es esta pirámide que la OMS desde hace muchos años plantea, donde la mayor atención tendría que ser en la comunidad exactamente para buscar este bienestar emocional y evitar que se presenten los trastornos. En un segundo nivel, todo el trabajo en el primer nivel de atención, que se puede hacer todo el trabajo de prevención primaria, que también puede hacerse a nivel comunitario,
y realmente los hospitales psiquiátricos tendrían que tener nada más los trastornos graves y la crisis. Lo cierto es que ahorita en México tenemos una pirámide invertida y la mayoría de la atención se da en estos lugares especializados. A mí me da mucho gusto y tengo la esperanza que con esta nueva articulación que se está haciendo con los servicios de atención psiquiátrica y con la CONADIC, etcétera, se logre impulsar este modelo que es el que nos permitiría realmente mejorar la atención y mejorar el bienestar de la población. ¿Qué nos ha permitido el COVID? Pues cosas malas, cosas buenas, pero ha puesto en evidencia las profundas desigualdades en la atención que estaban presentes antes de la emergencia sanitaria. Pero también ha permitido confirmar con mayor fuerza lo que desde hace muchos años se viene diciendo, la relación entre la salud física, la salud mental y los determinantes sociales. Ha evidenciado nuevamente que los grupos de mayor riesgo, los más vulnerables, pues tienen menos opciones de atención y se da esta inequidad. También cómo la falta de investigación en los servicios de salud pues está repercutiendo actualmente en cómo se está atendiendo a las personas ante la pandemia. Se han interrumpido muchos de los servicios y esto todavía no sabemos qué impacto va a tener. Por ejemplo, la gente que estaba en tratamiento en un hospital psiquiátrico tuvo que cerrar por la pandemia. ¿Y qué pasó ante esta pérdida? Y también, pero lo más importante yo creo es que todo esto que se ha vivido es que se ha hecho mucha presión y se ha hecho mucho trabajo para demostrar la importancia de la atención de la salud mental. Y creo que esto puede ser una gran oportunidad para todos nosotros para priorizar esta atención y para darle pues todo el impulso que necesita. Y pues puse aquí entre comillas una breve frase que hizo ahora el director de la OMS en torno al Día Mundial de Salud Mental, donde, bueno, él plantea muy claramente que ya se están viviendo las consecuencias de la pandemia y que si no actuamos ahorita, que esto es solo el principio, y si no pensamos seriamente en aumentar la inversión en salud mental, pues las consecuencias sanitarias, sociales y económicas de los problemas de salud mental, además del COVID, tendrán un gran alcance. Y bueno, esto sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora, por todos los comentarios que nos hizo, la información precisa sobre el sistema de salud mental en México. Surgen varias reflexiones, ya están llegando varias preguntas ahorita en el chat, pero pues una vez que ya acabemos con las presentaciones, se las haré llegar. A continuación, tendremos la participación de Nadia Berkovich. Ella es psicóloga y maestriana en salud pública. Trabaja como docente en la Universidad Nacional Arturo Jauretsch. Es miembro de la Asociación de los Derechos de la Salud Mental y trabaja como asistencia técnica en la dirección del Hospital Esteves de la provincia de Buenos Aires, que es un neuropsiquiátrico en plena transformación institucional. Dicho esto, estimada Nadia, te cedo la palabra para lo que nos tengas que comentar. Muchísimas gracias. ¿Puedes prender, porfa, tu micro? Sí, perdón. Bueno, Listo. Buenas tardes a todos y a todas. No voy a usar presentación porque dificultaba el tema de la conectividad. Lo que voy a hablar hoy es de salud mental con enfoque de derechos y hablar específicamente de cómo funciona esto en la Argentina. Lo primero que me surge pensar es qué implica o por qué hablamos de salud mental con enfoque de derechos, por qué los derechos van a estar como centro de las prácticas, y porque tiene que ver con la respuesta histórica que se le ha dado a los problemas de salud mental, que tenían que ver con excluir a las personas de la vida ciudadana. Entonces, poder pensar en la salud mental desde un enfoque de derechos va a implicar no solo poner en juego un marco jurídico, normativo, en Argentina tenemos una ley de salud mental, pero también
digamos, hay herramientas de tratados internacionales que las compañeras mencionaron, sino es poder pensar en el sujeto con padecimiento mental como alguien con derecho a la ciudadanía. Entonces, cuando hablamos de salud mental con enfoque de derechos, vamos a pensar, primero, no en la enfermedad mental, sino en el concepto de sufrimiento psíquico o padecimiento subjetivo, es decir, no en una idea de estado, sino una idea de proceso, donde cualquier persona en una circunstancia puntual de la vida, recién en la presentación anterior hablaban, ¿no?, de las consecuencias de haber tenido COVID o haber sufrido un duelo en relación a esto que está sucediendo. Bueno, esa persona puede tener momentáneamente un momento de padecimiento subjetivo. Esto no quiere decir que sea una enfermedad mental como ese diagnóstico estigmatizante que sucedía de por vida y que otorgaba a esa persona al confinamiento, ¿sí? Esto también, entre las redefiniciones de esta salud mental con enfoque de derechos, vamos a romper la idea de la peligrosidad asociada al padecimiento y la reclusión como única alternativa. Entonces se van a proponer formas ambulatorias integradas a la sociedad para trabajar con la patología. Es decir, si me enfermo en la comunidad, no me puedo sanar aparte de la comunidad. Es muy importante que, digamos, que la atención sea en la comunidad. Y por eso hay que trabajar sobre la producción social de ese padecimiento subjetivo, ¿sí?, en la vida social comunitaria. Entonces, les contaba que en Argentina tenemos una ley nacional de salud mental, que es la 26657, que se sancionó en 2010, que se reglamentó en 2013, es decir, aquella primera sanción fue sin obstáculos en las dos cámaras de legisladores, pero la reglamentación tardó en llegar y la implementación todavía no sabemos, digamos, estamos en proceso de implementar. El decreto reglamentario que hablaba, ¿no?, del modo de cómo se debía implementar esta ley, marcaba este año, 2020, como el año del fin de los manicomios en la Argentina. Esto no pudo ser, digamos, por diferentes motivos. Tuvimos los últimos 4 años un gobierno de corte neoliberal que frenó bastante las acciones, pero aún antes aparecían muchas resistencias porque este gran manicomio funciona como un refugio, no solo para personas que han tenido padecimiento subjetivo y quedan internadas por motivos sociales y cuesta mucho pensar en una reinserción, sino también es el lugar donde se deposita, y digo a propósito esta palabra, a todo lo diverso y a todo lo que no encaja dentro del sistema de salud. Entonces, dentro del sistema de salud aparece este estigma que también mencionaban antes las compañeras, y aparece, digamos, siempre que haya un hospital de tercer nivel como alternativa, se utiliza y se evitan otras modalidades, ¿sí? Antes de hablar de la Ley Nacional de Salud Mental, voy a hablar de los antecedentes. Tenemos la Declaración de Caracas, que está cumpliendo ahora 30 años, esa declaración que decía que los manicomios no funcionaban como lugar de cuidado, que no curaban y que debían dejar de existir. Y la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad de 2008, que también significó algo muy importante, que después fue tomada por el sistema legal argentino, y de hecho en la última reforma del Código Civil, que después hablaré un poquito más de ello, pero en 2015 se reformó el Código Civil en la Argentina y se incluyen algunas cuestiones que figuran allí en la Convención, como por ejemplo la cuestión de la capacidad jurídica, de pensar que las personas con padecimiento tienen capacidad jurídica y que en lugar de inhabilitarlas de por vida o asignarles un curador o alguien que decida por ellos,
puede, según la necesidad, necesitar, valga la redundancia, alguien que acompañe como sistema de apoyo. Nombro estos antecedentes porque a veces puede ser que haya países o regiones que no tengan leyes de salud mental, pero estos antecedentes sirven a todos y pueden servir incluso como base jurídica para ciertas acciones. Yo trabajo en un programa de externación de un hospital psiquiátrico, es un programa que cumple 21 años ahora, es el programa de rehabilitación y externación asistida del Hospital Esteves, que consiste en casas de convivencia y el acompañamiento del equipo de salud a casas donde conviven mujeres que han atravesado la experiencia de reclusión en el manicomio y que esa experiencia ha llevado a cortar todo lazo con su familia o con su lugar de origen. Esas mujeres que pasan a convivir y que son acompañadas por un equipo, y desde el programa se le otorga vivienda también, se diseñó a partir de la Declaración de Caracas. Es decir que si el programa en el que trabajo es de 1999, 11 años después aparece la Ley Nacional de Salud Mental, que va a venir a ratificar todas esas acciones que se venían llevando. Recién Ana también mencionó Río Negro. Bueno, no teníamos ley de salud mental a nivel nacional, pero en Río Negro hubo todo un proceso de desmanicomialización, como lo llamaron allí, digamos, de desinstitucionalización psiquiátrica y sustitución por dispositivos comunitarios, que también fue posible gracias a estos avances. Bueno, ahora me voy a centrar un poquito más en la ley. Les había armado como un pequeño resumen del articulado, pero por ahí es demasiado, pero sí marcar en relación a la definición de salud mental, que la piensa como un proceso determinado por procesos históricos, socioeconómicos, culturales, biológicos, psicológicos, cuya presentación y mejoramiento implica una dinámica de construcción social vinculada a la concreción de derechos humanos y sociales de la persona. Esto es muy importante, digamos, salimos de esta idea de la enfermedad mental para pensar en el padecimiento como un proceso. Después hay otro artículo, que es el artículo 4, que incluye a las adicciones dentro de las problemáticas de salud mental, algo que puede parecer muy obvio para quienes trabajamos en salud mental, porque además vemos que aparecen muchas personas con patología de la llamada patología dual, pero que en realidad, si salud mental es como lo residual de la salud y lo marginado de la salud, las personas con consumo problemático serían un sector más marginal aún, digamos, más marginal en el campo de la salud mental. Entonces, incluir adicciones dentro de la ley de salud mental fue un paso muy importante. Bueno, hablábamos de la presunción de capacidad de todas las personas, esto es muy importante. La ley nacional también va a hablar de la participación de usuarios y organizaciones de usuarios. Recién se hablaba de la importancia de las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, tener la voz de los usuarios dentro del sistema es algo muy importante y es algo que se está trabajando todo el tiempo. Se habla de la desinstitucionalización y de un abordaje interdisciplinario e intersectorial. ¿Sí? ¿Qué implica la desinstitucionalización? En principio, la prohibición de crear nuevos manicomios, luego que la atención de la salud mental en la internación específicamente debe realizarse en hospitales generales, y también va a hablar de una redistribución del recurso presupuestario hacia modelos de atención comunitaria. La Ley Nacional de Salud Mental establece que el 10% del presupuesto en salud debe ser destinado a salud mental. Eso está ahora lejos de cumplirse, pero bueno, digamos, eso es un horizonte muy interesante.
Y en relación al trabajo con los hospitales generales, voy contando la ley, contando un poco lo que sucede, bueno, hay que trabajar muchísimo en relación al estigma que hay incluso entre colegas en relación a los trastornos psiquiátricos graves, ¿no? Y luego tiene esta ley una parte muy importante destinada a las internaciones, ¿no? Que sería como lo más sustancial, que van a hablar, va a decir que es un carácter terapéutico de uso limitado, que es restrictivo, que tiene que ser lo más breve posible, establece 30 días máximo y luego después hay que establecer mecanismos de revisión, que no pueden indicarse las internaciones para resolver las problemáticas sociales o de vivienda. Esto está enunciado en la ley, es así, pero si uno va a mirar en los hospitales psiquiátricos, tenemos personas internadas hace 10, 15, 20 años o más, porque no tienen otro lugar donde vivir. Tal vez la crisis remitió, aparecieron otras patologías, incluso asociadas a la vida en el manicomio, pero esto no, digamos, no se modificó. Entonces, esto me parece como fundamental en relación a lo que es Ley Nacional de Salud Mental. Les había hecho como un comentario breve, profundizo un poco más en relación a lo que fue la reforma del Código Civil. Antes del Código Civil se planteaba, del Código Civil sancionado en 2015, se planteaba que las personas con padecimiento mental se declaraban incapaces y tenían asignado un curador público o alguien de la familia para que tomara decisiones por esa persona. Y esta sentencia y esta judicialización del sistema de salud mental no incluía la perspectiva, obviamente no la del usuario, pero no incluía la perspectiva del equipo de salud. Actualmente aparece la perspectiva del equipo de salud y las internaciones se deben revisar cada 3 años. Entonces, la capacidad jurídica de cada una de estas personas se revisa cada 3 años y es revisada por un equipo interdisciplinario. Esto es fundamental. Ahí estoy viendo que pusieron un comentario en relación a esta publicación que se llama Salud Mental, Derechos Humanos en Salud Mental en el camino de la implementación de la Ley Nacional de Salud Mental. Está en digital, sirve como para profundizar un poco lo que estoy contando en relación a lo específico de la ley. Pero, ¿qué es la ley y cómo hacemos para que esta ley no sea una letra muerta? ¿Sí? ¿Qué es un poco el peligro? Y de hecho estoy diciendo que esta ley tiene 10 años y aún está lejos de implementarse, ¿no? Entonces es importante poder pensar cómo hacemos, cómo se trabaja para implementar esta ley. Lo primero que surge, si uno conversa con personas, con trabajadores de salud mental, es el problema de la falta de dispositivos intermedios. Recién Susana presentaba esta pirámide, ¿no? Donde debería ser la mayor cantidad de servicios en la comunidad y en realidad estamos en un modelo absolutamente hospitalocéntrico, donde también esa brecha en el tratamiento de la cual se hablaba tiene que ver con que lo que termina llegando es el caso grave a la guardia del hospital psiquiátrico, pero no hay un trabajo de detección temprana en las comunidades, muchas veces por el tipo de abordaje, por el estigma asociado a salud mental. Hay municipios, hay sistemas donde sí funcionan las unidades sanitarias con salud mental, pero en general tienen una demanda siempre mayor a lo que pueden cubrir, ¿sí? Muchas veces ahí también los abordajes son individuales, no se piensa en la atención comunitaria. Quiero ahí hacer una llamadita, ¿no? Porque cuando hablamos de atención comunitaria o dispositivo comunitario, en general uno
asocia lo comunitario es todo lo que sucede afuera del hospital. Y en realidad, digamos, uno puede tener el manicomio en la cabeza y trabajar en una plaza haciendo una atención absolutamente manicomial y hospitalocéntrica y sin tener en cuenta al otro como un sujeto de derecho. Por eso, la idea de pensar en dispositivos con base en la comunidad tiene que ver no solo con salir del hospital, sino con pensar que esa comunidad a la cual con la cual voy a trabajar tiene recursos propios. Y esos recursos los tengo que poner en juego para trabajar la complejidad de las situaciones que suceden, ¿sí? Armar redes con las personas, con las organizaciones de la sociedad civil, con los clubes, con los centros culturales, digamos. Eso es lo que se entiende por comunidad y por ahí es lo que está más desarticulado. Por eso aparece esto como el gran problema de Argentina, es la falta de los dispositivos intermedios, llámense hospital de día, programas como este que les contaba en el que trabajo, que acompaña a mujeres que han sido internadas en el hospital psiquiátrico y han perdido los lazos comunitarios, y les provee de vivienda, les provee de un centro comunitario con actividades, les propone espacios de inclusión laboral, digamos. Este tipo de dispositivos faltan. Incluso consultorios externos con una modalidad que puedan acompañar a mayor cantidad de población y que pueda tener un eje en la detección. Otro gran problema que creo que puede ser la razón por la cual la ley de salud mental no se implementa del todo es la escasa articulación entre los sectores, ¿sí? Porque no podemos, y se habló antes de presupuesto, no podemos pensar que los problemas de salud mental, con la enorme complejidad que tienen, son solo problemas de salud mental o del sector salud. Porque una persona que ha sido internada un montón de años en un hospital psiquiátrico, lógicamente esa persona no tiene posibilidades de ser reinsertada en la sociedad, tiene muchísimos problemas para conseguir trabajo, para tener ingresos dignos, para poder sostener una vivienda. Entonces, los problemas de vivienda que tiene una persona con padecimiento mental no debería cubrirlos a nivel presupuestario el Ministerio de Salud, sino el Ministerio de Vivienda. Entonces, en la Argentina, en el decreto reglamentario de la Ley Nacional de Salud Mental, se planteaba la creación de la CONISMA, de la Comisión Nacional Interministerial en Salud Mental y Adicciones, algo que se desarticuló en el gobierno anterior y ahora está volviendo a funcionar con todas las dificultades de la pandemia que hace que, digamos, que todo el presupuesto y todos los temas de salud prioritarios tengan más que ver con la emergencia en relación a la pandemia, pero aún así se está empezando a articular la CONISMA en algunas provincias, digamos. También nosotros tenemos como país federal que la ley sea nacional no garantiza la cobertura al 100% en las otras jurisdicciones, porque cada jurisdicción puede adoptar la ley de diferentes maneras y con diferentes implementaciones. La salud es algo provincial, digamos, depende de las provincias, no depende del Estado nacional, hay muy pocos efectores de salud a nivel nacional. Otro problema, además de las diferencias entre las jurisdicciones, son las diferencias entre los sectores. Nosotros tenemos seguridad pública, hospitales públicos, hospitales privados y hospitales de seguridad social. Entonces, tal vez en el sistema público se puede tener mayor control, pero el sistema privado
es un tanto más complejo en pensar en reformas de este nivel y tan radicales como lo que implica la desinstitucionalización total en el sector privado. Esto como principales dificultades. Y bueno, después sí contarles, y esto para que no sea todo malas noticias, contarles un poco lo que está sucediendo hoy en la provincia de Buenos Aires. Cuando me presentaban, nombraron que trabajo como asistencia, como parte de la asistencia técnica a la dirección de un hospital psiquiátrico en provincia de Buenos Aires, un hospital de mujeres que tiene hoy 550 mujeres internadas, que es un gran hospital de esos con parque enorme, pabellones, sectores de crónicos, mujeres internadas con mucho tiempo, ¿no? Con un gran problema es las mujeres crónicas. Otro gran problema es que personas, sobre todo con patologías, de las llamadas patologías duales, gente con consumo, cuestiones más impulsivas que hacen muchas reinternaciones. Entonces, gente que va al hospital, tiene una respuesta, se estabiliza después de una internación breve y luego cuando vuelve a la comunidad no se puede gestionar la continuidad de cuidados y retorna al hospital psiquiátrico al tiempo, al muy poco tiempo. De hecho, el 60% de las internaciones que tuvimos en el último año son reinternaciones y casi la mitad de ellas volvió a ingresar antes de los 6 meses de haberse externado. Entonces, con esos dos problemas, en provincia de Buenos Aires cambió, con el cambio de gobierno del año pasado, tenemos una dirección de salud mental que está comprometida con la ley de salud mental, que está queriendo hacer la reforma. De hecho, el pasado 10 de octubre, el Día de la Salud Mental, se presentaron los planes de adecuación de los hospitales monovalentes para sustituirlos por dispositivos de base comunitaria. Entonces, en ese hospital, con esos problemas, estamos diseñando y pensando modalidades de trabajo comunitario, entendiendo la salud además como algo mucho más amplio que el tratamiento específico, farmacológico o psicoterapéutico, sino pensando en algo integral. Se va a plantear seguir trabajando desde las urgencias y las emergencias. Se va a trabajar muchísimo con el sector crónico para poder producir externaciones y garantizar la continuidad de cuidados. La idea es que esto que es un gran temor, ¿no? Cuando se termine el hospital psiquiátrico, ¿qué va a pasar con trabajadores y trabajadoras? Bueno, esta gente va a estar destinada a acompañar la continuidad de cuidados en la comunidad de las personas que se externen, y se van a pensar dispositivos según niveles de apoyo, qué necesita cada una de las personas, qué hay que rehabilitar, qué cosa tal vez hay que acompañar y no se puede rehabilitar por este momento o por ciertas cuestiones de la edad, la patología, pero esa persona podría vivir en la comunidad con los apoyos necesarios. Esto que nos enseñó la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, que las barreras no están puestas en las personas, sino en la falta de respuesta social para incluir a esas personas. Entonces ahí se sostiene lo que sería el servicio de crisis, se piensa en ese trabajo en relación a crónicos, y se piensan en la creación y el aumento de los dispositivos intermedios, hospital de día para adultos, hospital de día para niños, consultorios externos. Y también pensando en la salud como algo integral, se van a crear 3 polos, un polo deportivo, un polo cultural y un polo laboral, entendiendo que son áreas de las personas que
que necesitan apoyos. Estos polos van a ser abiertos a toda la comunidad. Si uno ve la geografía del lugar, queda como el hospital y todo rodeado alrededor la ciudad, ¿no? La idea es poder abrir y que se pueda circular un poco más y que ese hospital, que para la gente del barrio es un paredón en el que adentro está lo que no se quiere que se vea, sea un lugar a ingresar, a trabajar, a hacer cosas que las personas que, por ejemplo, necesitan formarse en lo laboral porque están desocupadas, puedan hacerlo a ese polo laboral, que puedan comprar productos elaborados por las usuarias que todavía continúan internadas o por usuarias que se están externando, digamos. Se piensa en un proyecto integral que tiene que ver con pensar a lo comunitario y pensar, sobre todo, y como eje fundamental, que creo que esto es lo más importante y no sé si lo dije al comienzo, en las protagonistas de esta reforma son las personas con padecimiento mental. El centro tiene que estar puesto en la persona con padecimiento y la comunidad. No se puede pensar en un protocolo, sino que hay que pensar en el traje a medida, en el tratamiento específico que necesita cada una de las personas, desde la clínica, y pensándolo como una clínica ampliada, donde se incluyan todas las perspectivas y todo lo que tiene que ver con las circulaciones ciudadanas de esa persona, todo lo que una persona necesita. Así que, bueno, en eso estamos, eso es lo que está pasando por lo menos en provincia de Buenos Aires. En el resto del país también hay, por lo menos desde el gobierno nacional, hay voluntad política de que la ley nacional se cumpla. Por supuesto que en el medio hay un montón de otras emergencias y necesidades, pero bueno, digamos, la apuesta es que ojalá suceda. Nosotros estamos ahora en pleno proceso y acompañando y sosteniendo esta cruzada. Bueno, les quería agradecer y dejo más espacio para preguntas. Ok, muchas gracias Nadia por tus comentarios, que digamos todas las participaciones que hemos tenido el día de hoy han sido complementarias. En el caso de Ana Hitti nos brindó un panorama, digamos, general, amplio sobre cómo pensar los trastornos mentales y cuáles son los modelos de atención que hay. En el caso de Shoshana nos mencionó cuáles son los problemas que enfrenta el sistema de salud mental en México, los datos, las cosas que estamos enfrentando, y en el caso de Nadia, cómo se está viviendo, sobre todo en el ámbito comunitario y con las cuestiones de la ley de salud mental en Argentina, todos estos cambios. Por cuestiones de tiempo, vamos a tener 3 preguntas exclusivamente. Lo que traté de hacer fue agarrar cuáles son las que se repetían constantemente para tratar de darlo, y se las brindaría a las 3. Cada uno de ustedes tendría alrededor de 3 minutos para ahondar un poco al respecto. Y bueno, las preguntas son las siguientes. Empezaría por Ana, luego Shoshana y luego finalmente Nadia, ¿no? Tal y como fueron las presentaciones. Las preguntas son las siguientes. La primera es, ¿cómo se vive la atención comunitaria en los tiempos del COVID? Es decir, todas esas experiencias que contaba Nadia, pero también que contaba Shana, es decir, ¿cómo se vive? ¿Cómo ha cambiado? Si es que esta integración, sobre todo que también tiene que ser muy directa, tanto al interior del hospital como fuera de este, ¿no? El segundo punto, que era también de las cosas que más tocaban, es en el horizonte inmediato, en medio de una coyuntura en donde, como te explicaban las ponentes, hay otras necesidades, ¿hay posibilidades realmente del aumento presupuestario para ese tipo de situaciones? O sea, ¿realmente podemos ver en un horizonte temprano que pueda cambiar esto o no es posible? Y por último se dice constantemente, pero hace falta quizás ahí saber cómo podemos combatir el estigma que hay en torno a la salud mental, no solo desde la comunidad, sino también parece desde los mismos gobiernos, que se entiende como un problema a veces no primordial o que
vale la pena más bien postergar y postergar, porque eso, con eso terminaría. ¿Por qué hoy día sería menos importante con las cosas que vimos la salud mental que otro tipo de enfermedades, ¿no?, que estamos viviendo? Entonces, esas son las preguntas y como les comenté, alrededor de 3 minutos, empezaría con Ana, después con la doctora Berenson y por último con Nadia. Por favor, adelante, Ana. Gracias, Hugo. Creo que voy a dejarle la primera pregunta a Shoshana y a Nadia y me voy a concentrar más bien en la segunda y en la tercera porque no estoy tan cerca de los cambios que ha habido en la atención comunitaria frente al COVID. Pero respecto a las posibilidades de aumentar el presupuesto en un contexto de pandemia y de posiblemente crisis económica, que no sabemos cuánto tarde en recuperarse, yo creo que sí hay margen para el aumento del presupuesto. Pensemos que atender la salud mental, sobre todo con un enfoque preventivo e integral, que atienda o que ofrezca recursos para que las personas resuelvan sus malestares, va a implicar una reducción en los gastos de atención a la salud posteriores. Es decir, unas buenas condiciones de salud mental reducen las problemáticas como, por ejemplo, abandonar tratamientos, mejoran los pronósticos de recuperación de otro tipo de malestares físicos y también reducen la incidencia de enfermedades físicas. Es decir, una persona con una vida emocional, afectiva, adecuada, se enferma menos o tiene menores riesgos de cierto tipo de accidentes o cierto tipo de problemáticas que van a reducir los costos de atención a la salud física. Entonces, si enfocamos el problema y diseñamos las estrategias bajo esa lógica, entonces podemos redireccionar el presupuesto hacia la salud mental buscando que esa redirección sea costo efectiva, es decir, que atienda ciertas problemáticas y con ciertas estrategias que van a implicar ahorros posteriores en otro tipo de problemáticas. Lo mismo sucede, por ejemplo, con violencia y con crimen y cosas de estas. Entonces, no es que vamos a sacar dinero de donde no existe, es que lo vamos a redirigir del dinero que se está gastando en resolver y parchar problemas posteriores a tratar de evitarlos desde mucho antes. Entonces, en ese sentido, yo creo que sí hay margen para aumentar significativamente el presupuesto que se está dedicando actualmente a la atención a la salud mental. Y cosa que es necesaria si queremos, si estamos aspirando a un país, a una sociedad donde el bienestar de las personas sea primordial, una preocupación primordial. Y respecto a la tercera pregunta sobre qué hacer frente al estigma, yo creo que hay varias vertientes por donde atender el asunto. El primero es que falta mucha información, es decir, el público en general tiene poco acceso al conocimiento, los avances, a los conceptos que se relacionan con la salud mental. Entonces, la gente no tiene problema en decir que está deprimido porque ocurrió X, Y o Z cosa, pero sí tiene problema en decir que vive depresión o que padece depresión. Entonces, creo que una estrategia importante es incrementar tanto la información como la manera en que concebimos la cotidianidad. Es decir, si ponemos sobre la mesa el tema de que si yo me siento mal porque estoy en un entorno laboral adverso, donde hay abuso, donde hay una serie de condiciones que no deben existir, entonces ya no parece una falla mía, que no me ajusto a una oficina específica, que no me ajusto a unas exigencias laborales, sino que podemos poner sobre la mesa que esa oficina o ese contexto, ese entorno laboral está produciéndome un malestar con el que yo no tendría que estar lidiando, dado que el asunto no es
que yo acepte y me ajuste a condiciones negativas, incluso ilegales a veces, sino que tenemos que replantear los contextos para hablar de mejoras significativas a el bienestar de las personas. Entonces, bueno, información de diferentes tipos y en diferentes niveles es paso número 1, y una crítica un poquito más contundente a los procesos que generan malestares serían 2 factores clave para ir cambiando el estigma que pesa sobre los temas relacionados con la salud mental, que debe dirigirse también a quienes hacen las políticas, a quienes implementan los servicios, etcétera, etcétera. Es decir, no es solo a las personas que pueden estar padeciendo un malestar, sino a las personas que los atienden o que son responsables de diseñar las estrategias para que reciban el apoyo que les puede beneficiar en términos de calidad de vida. A continuación, la doctora Shoshana Berenson, por favor. Sí, muchas gracias. Pues muchas gracias por las preguntas. ¿Cómo se está viviendo la atención comunitaria con el COVID? Yo creo que es muy importante tener en cuenta lo que nos decía Nadia, en qué se entiende por comunitario y a dónde llega lo comunitario. Y que es de las partes más complicadas, como bien ella lo decía, de poder articular con el sistema de salud y de entender que no es que estén separados ni que aquí acaba la comunidad y aquí empiezan los hospitales, etcétera. Entonces, el avance no es como el que deseáramos. Yo les puedo comentar, por ejemplo, que en México se abrió dentro de la página general del gobierno del país la atención a la salud mental de la población y también de todos los que están trabajando en el sector salud atendiendo a personal con COVID. Esto se hizo toda una propuesta en donde está trabajando la universidad, está trabajando la Secretaría de Salud, está trabajando el Instituto Nacional de Psiquiatría y los CIJs, muchísimas instituciones donde se está dando apoyo psicológico y intervenciones en línea y si es necesario también apoyo psiquiátrico a la población y a las personas que están atendiendo. Entonces creo que ese es un buen ejemplo de cómo se respondió ante la pandemia. Lo cierto es que en algunos, por ejemplo, el personal de la salud no se ha tenido la respuesta que se esperaba, pues por toda la condición que conlleva, pero creo que es un ejemplo de acciones que no necesariamente hace la comunidad como tal, como lo decía Nadia, pero que sí permite conjugar lo que hacen las instituciones con lo que la gente necesita y las opciones que tiene la gente, que creo que eso es muy importante. En cuanto al aumento en el presupuesto, yo creo que lo que decía Ana es muy cierto, pero también es cierto que no está bien distribuido. Es decir, que si tengo 3 pesos y todo se me va al hospital, pues ya qué hago de promoción, qué hago de prevención, qué hago de trabajo en la comunidad, etcétera. Entonces, yo veo más realista, digo, estaría padrísimo de lo que todos pedimos la limosna, de que aumente el presupuesto para la salud mental, pero creo que además de eso hay que redistribuirlo y creo que esta posibilidad de ir migrando a un trabajo más comunitario y a una atención más comunitaria y en los niveles inferiores al hospital es una oportunidad de hacer un poco lo que decía Ana, es decir, si yo comparto el laboratorio, una serie de condiciones con un hospital general y ahí atiendo la salud mental, pues me ahorro todo lo que gasto en un hospital psiquiátrico que tiene que tener toda esa infraestructura para el sol, por ejemplo. Y entonces eso me permite que un poco de lo que gasto en el hospital pueda gastarlo en otros sistemas. Entonces creo que tenemos que pensar en aumentar, pero sobre todo en redistribuir el dinero que puedan otorgar para la salud mental. Y el último, pues es el meollo de todo el trabajo en atención y en investigación en salud mental, cómo combatir el estigma, porque llega por distintos lados, por la construcción que se ha hecho en la salud mental, resulta mórbida y no como enfermedad, sino de morbo. Entonces, el estigma asociado va desde los medios de comunicación, desde la forma en construir la enfermedad y de devalorar, digo, podría aquí platicar mucho, sé que tengo que 3 minutos, pero
de cómo si yo no lo... por ejemplo, una cosa importante que pasa es que como que a veces no se encuentran estos saberes que les decía, mientras la gente acude y dice, como bien decía Ana, yo vengo porque estoy triste, porque me dejó mi marido y eso me hace que esté triste, ¿no? Entonces, la depresión es un síntoma más. Yo no voy porque quiero que me quiten la depresión. Esa se me va a quitar si mi marido regresa o si me ayudan a entender por qué se fue mi marido. Entonces, creo que ese tipo de condiciones aumentan el estigma junto con un estigma histórico. O sea, estaban separados, no es un problema de salud. Entonces, el poder revertir esto, como bien decía Ana, tiene que ver con alfabetización en salud mental, que es que la gente aprenda más, pero que también los que estamos en el campo de la salud entendamos mejor cómo la gente construye sus padeceres. Y de esa manera, entonces, otorgar una atención acorde a lo que ellos también es la demanda que están haciendo. Y bueno, ya, para no tomar más tiempo. Gracias. Muchas gracias, doctora. Y finalmente, Nadia Perkovich, por favor. Bueno, en relación a la atención en salud mental comunitaria y el COVID, por supuesto que en algunos casos la dificultó. El programa que les mencionaba, que incluye visitas comunitarias, sobre todo de enfermería, que va a casas de convivencia, hizo que de repente, bueno, la visita y esa cuestión de ir a una casa y hacer la continuidad de cuidados adentro, con las cuarentenas, se viera más dificultada, había que pensar en un montón de cosas que antes, esto de, bueno, vestirse para ingresar a la casa, digamos, un montón de protocolos y cosas que dificultaron la atención, pero por otro lado, y más, digamos, en lo cotidiano, era difícil por toda la implementación de los protocolos, pero después, por ejemplo, en Argentina hubo al inicio una cuarentena muy estricta y entonces a partir de ahí empezamos a hacer algo que era a las personas que por consultores externos venían a recibir medicación una vez por mes, se les llevaba esa medicación a su casa con la ambulancia o el móvil del hospital, ¿sí? Y la atención era telefónica. Y a partir de eso se empezó a ver que había un montón de gente que vivía extremadamente lejos del hospital psiquiátrico, como decir 40 kilómetros, y que en realidad tenía un centro de salud más accesible, con la posibilidad de tener una salud más comunitaria y alguien que conociera los servicios de esa comunidad, porque estaba inserto en esa comunidad, y que por ahí una persona vivía a 200 metros de un lugar de atención de salud mental, pero se referenciaba de un lugar más pequeño de salud mental, pero se referenciaba en el gran hospital a 40 kilómetros de su casa. Entonces, nos sirvió la cuarentena para georreferenciar a personas de consultorios externos y poder distribuir un poco mejor los recursos. Pues bueno, se implementaron otras estrategias, sobre todo con los contagios en los barrios populares. Esto me toca como más de oído por mi otro trabajo en la universidad, pero digamos, poder empezar a pensar en la atención comunitaria del COVID, y esto abre puertas para pensar en la atención comunitaria de otro tipo de patologías también. Se abrieron líneas telefónicas para personas que estaban angustiadas en relación a el tema COVID, varios teléfonos, digamos, de esos que son gratuitos o que tienen muy bajo costo. Digamos, se implementaron diferentes medidas que nos hicieron, en principio, seguir trabajando. Por supuesto que hay cosas que son más complicadas, ¿no?, en la pandemia. Pero bueno, y me doy pie con esto que dije de la georreferenciación y poder distribuir mejor los recursos a la siguiente pregunta, que es la del presupuesto. Concuerdo con lo que decía Josana en relación a que los recursos están muy mal distribuidos, que una persona internada en un hospital monovalente es muy cara, porque la pasa mal, no come bien, no está en un lugar lindo, probablemente, pero el costo de la cápita por esa persona ocupando una cama en un hospital psiquiátrico es mucho. ¿Sí? Nosotros en el hospital pensamos en esto, que en la medida que se puedan externar personas, los
trabajadores también van a ir externándose, haciendo trabajo en la comunidad, acompañando a esas personas. Es decir, si nosotros podemos generar un trabajo en el sector de crónicos, los equipos profesionales que están en el sector de crónicos van a poder ir afuera. Por supuesto que se necesita mayor presupuesto, pero no tanto porque ese gran hospital psiquiátrico es, además de obsoleto, es carísimo. Y esto también hay que decirlo. Y bueno, el estigma por ahí es para, coincido que por ahí es para una charla entera en relación a esto. Dentro de las propuestas que nos hacemos nosotros para la reforma del hospital, incluimos propuestas abiertas a la comunidad, para que ese hospital no sea solo el depósito de lo diferente y de lo que molesta, sino un lugar para ir a hacer cosas. Está probado esto, hay investigaciones, que en la medida que hay mayor conocimiento hacia las personas con discapacidad y hacia las personas con padecimiento mental, la idea de peligrosidad baja. Entonces, si yo conozco a una persona con padecimiento mental, no me quedo con el loco de la película o el loco del artículo periodístico que ayer fue violento. Es una persona que va conmigo a un taller de pintura en mi barrio. Entonces, la posibilidad de pensar en espacios de real inclusión de personas con padecimiento mental en espacios comunitarios que le sirvan a la comunidad en general, creo que es una forma. Por supuesto que no es rápido, pero nosotros en ese programa que les contaba, el PREA del Hospital Esteves, tenemos un centro comunitario donde funcionan talleres hace 20 años y hay un taller de yoga que concurre a la mañana a hacer su práctica, la señora que vive a 2 cuadras, la señora que está todavía internada y la que se externó hace un tiempo. Y van y hacen yoga, y a veces conversan un poquito. Tal vez no mucho más que eso, pero hay estudios y esa señora que va ahí porque le queda cerca, dice, yo pensé que eran peligrosas, pero ahora la conozco a Juanita, Susana, y me parece que no es tan, que pobre, mirá todo lo que le pasó. Entonces, capaz que pobre no es lo mejor que puede decir, pero yo prefiero un pobre que un, no, mirá, no me acerco. Entonces, bueno, eso sí, es lento, pero se puede. Vale, pues muchísimas gracias. Quedaron, como ustedes bien apuntaron, varias cosas ahí. Entonces les tomo la palabra de que hay cosas más que platicar para invitarlas en alguna otra ocasión para poder hablar de todo esto. Les agradezco muchísimo. En otro contexto les entregaría personalmente su constancia, pero se las hago llegar por correo electrónico, que es como estábamos contactándonos. E insisto, muchas gracias y nos vemos otra vez por aquí, otra vez aquí conversando sobre ese tema que consideramos es fundamental para que las personas puedan vivir con bienestar. También muchas gracias a todos los que nos están sintonizando. Los esperamos también el día de mañana y el viernes con el resto de las mesas. Ana, Shoshana, Nadia, muchas gracias. Les mando un muy fuerte abrazo y espero que estén muy bien. Hasta pronto. Gracias. Gracias.